Hola viajeros, acabo de llegar de Fitur después de 3 días de feria y me acabo de poner las zapatillas de estar en casa. Pero antes os quiero dejar algunos consejos a los que vais este fin de semana para que aprovechéis mejor vuestra visita. En Fitur durante el fin de semana se ofrecen numerosas actividades y eventos. Además de conseguir información e inspiración, puedes probar comidas de diferentes países, bailar al ritmo de espectáculos culturales en vivo, conocer ofertas exclusivas para tus próximas vacaciones o descubrir destinos apasionantes que nunca habrías pensado. Fitur inspira el alma viajera con sus 150 países participantes. En Fitur hay casi tantas temáticas y destinos como tipo de viajero: culturales, gastronómicos, cruceros, sol y playa, lo que queráis. A lo largo de este vídeo os iremos dejando algunos enlaces a otros vídeos que hemos hecho sobre Fitur 2025. Solo tienes que pulsar en el enlace que te aparezca en la esquina de la pantalla. Suscríbete a nuestro canal si quieres recibir actualizaciones de otros vídeos tanto de Fitur como de consejos de viajes. Nosotros solo hablamos de una cosa: viajes, y no vendemos nada. Ahora nuestros consejos. Primer consejo: ve en transporte público. Vas a tener muchos problemas si quieres aparcar cerca o incluso te puedes encontrar con los aparcamientos de pago llenos. Mi segundo consejo: sacad la entrada online. Aparte de un par de euritos que te vas a ahorrar, también te vas a ahorrar colas en las taquillas. El tema de las colas es importante en Fitur para no perder mucho tiempo. Es cierto, el café de Colombia está riquísimo, pero no solo el de Colombia, el de Honduras, el de Costa Rica, el de El Salvador. Muchos países ofrecen café u otras muchas cosas gratis, pero si hay mucha cola, perdéis un montón de tiempo que se puede aprovechar para visitar stands de destinos y conocer la variada oferta de la feria de turismo. Ya eso, cada uno que haga lo que quiera. El fin de semana va a haber mucha gente. Se esperan al menos 150.000 visitantes. Recuerda también que los restaurantes y cafeterías de la feria suelen tener una relación calidad-precio normalmente no muy buena. Es decir, son caros incluso el menú. Os podéis ahorrar bastante dinero y tiempo si os lleváis unos bocadillos. Además, el fin de semana va a haber largas colas hasta en los puestos de perritos calientes. Fitur está muy bien para dejarte inspirar e ir con la mente abierta, pero es mejor si llevas un plan. Un recorrido más o menos concreto de los sitios que más despiertan tu interés. Aún así, dejar un poco para inspiración y descubrimiento, que hay muchas cosas en Fitur que ni os imagináis. Hay muchas experiencias inmersivas, pero las más atractivas las tienes que reservar en los mostradores. Por ejemplo, el Fórmula 1 del stand de Madrid mola bastante. Si queréis probar el simulador de vuelo de Iberia, intentad llegar pronto y solicitarle una plaza a las chicas de atención al público. Solo se puede hacer con reserva y las plazas se agotan por la mañana temprano. Iberia está en un gran stand justo a la entrada del pabellón 10. De ahí podéis iros al pabellón 8. Justo en el centro hay un stand que son de una empresa de autobuses y de excursiones que tienen la mejor bolsa de todo Fitur. Es una bolsa muy grande, que además es muy cómoda por la longitud de las cintas. Está en el stand que os enseño en este vídeo. También se agotan. Cada año hay menos papel o regalos en la feria. Muchos folletos ya no se imprimen, sino que son códigos QR. También hay excepciones, pero las guías de tamaño del Quijote ya se han extinguido. Tampoco vale la pena una guía en papel con un listado de alojamientos o restaurantes, ya que a los pocos meses está
obsoleta. Sin embargo, todavía queda una cosa en papel que sigue siendo muy útil y no se quedó obsoleta en años y que a mí personalmente me ayuda a inspirar mis viajes: los mapas turísticos con rutas y destinos. Ten en cuenta que la configuración de los stands no tiene por qué ser la misma que había durante los días de profesionales y que habréis visto en nuestros vídeos de la feria. Algunos stands se vacían durante el fin de semana. Es decepcionante, pero Fitur es consciente del problema e intenta que esos stands que no cumplen la norma sean una minoría y que se corrijan. ¿De qué parte de México? De Veracruz. Ah, muy bien, muchas gracias. Ya podéis saludar a los viajeros. Por supuesto, saludos. Pásenla bonito. Hay muchos stands que tienen una programación muy completa durante el fin de semana, por ejemplo, Japón o Corea, algunos países iberoamericanos y sobre todo todos los stands de España. En el stand de Egipto hubo ayer y hoy un sorteo de vuelos al país, algunos con alojamiento incluido. Dicen los de la oficina del turismo que mañana también lo harán. Os puede interesar. Yo he tenido la suerte hoy y a mí nunca me toca nada. Algunos stands tienen degustaciones, pero normalmente tienes que reservar antes. Acercaros, mirad qué planificación tienen y preguntar a ver si hay suerte y os podéis meter en alguna. Vale la pena. La mayoría de los productos que dan a probar en esas degustaciones tienen una calidad extraordinaria. Son lo mejor de cada casa. También es cierto que algunas degustaciones son solo para días de profesionales. Yo he estado esta semana en Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, Castilla y León, Jordania, Guatemala. Lo mismo debo ir a pesarme. Obviamente en la cocina japonesa y en español está esa reverencia por el país. Y además el país. En el stand de Japón me han invitado a probar la gastronomía del país tras una charla con Alberto Chicote. El fin de semana no hay tanta oferta de degustaciones, sobre todo para el público general. Muchas veces esa oferta está completamente cerrada. Pero sin embargo hay algunos stands como Castilla-La Mancha y Valencia que es posible que sí que tengan algo planificado y al menos tenían un programa en el que decían que iban a hacer cosas y se podría degustar. Lo único que la mayoría de las experiencias que valen la pena hay que reservarlas normalmente en los propios stands. Preguntar al personal de asistencia al cliente que suele haber en el mostrador y que os orienten a ver si hay suerte. Antes de poneros a hacer una cola, pensad que vuestro tiempo también vale dinero, que aunque sea algo gratuito podéis estar perdiendo la oportunidad de conocer un nuevo destino o algo interesante. Un último consejo para los que vais en fin de semana a Fitur. Sobre todo si habéis venido en transporte público, adelantaros a la hora límite de cierre, porque las colas que se forman a la salida de la feria son tremendas. Con que te vayas al menos 15 minutos antes de la hora de cierre, te vas a ahorrar la masificación agobiante de la salida y bastantes estrujones. Se me olvidaba, un consejo más: disfruta de Fitur a tope. Es una oportunidad para ver todos los destinos el mismo día y en un solo lugar. Es la gran fiesta del turismo y solo sucede una vez al año. ¿De dónde sois? Cartagena. ¿Onda, cartagineses también vosotros? Sí. Oye, una pregunta, hay una duda que yo tengo que esta no me voy sin saber. ¿Cómo vais a pasar el control de metales? Con mucho cuidado, despacito. Es que a mí me hicieron quitarme el cinturón. No pinta que venga a pasar. Recuerda que hemos publicado varios vídeos sobre Fitur 2025 que pueden ser muy interesantes para vosotros, especialmente sobre la composición de los stands. Échale un ojo, que son muy completos. Y antes de irme, recordad suscribiros a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre nuestros vídeos de viajes o de la feria. Si te ha gustado, dale un like. Y si tienes dudas, comenta e intentaré ayudarte.
Muchas gracias, viajeros.